por causa de la justicia, ¿ok? Que es donde vienen las persecuciones. Y el versículo 11 habla que por causa de Jesús somos vituperados, y sigue tratando el tema de ser perseguido, ¿no? Y os persigan, ¿no? Y dice, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, ¿okay? Y esto es interesante. Entonces, fíjense, cuando tomamos esa palabra bienaventurados, como hemos estado dándole el sentido de ser inmensamente feliz, feliz o inmensamente feliz, dice, siéntete feliz cuando por mi causa, dice Jesús, por la causa de Jesús, por causa de Jesús, los vituperen y los persigan, ¿okay? Ahora, esta parte es interesante porque vamos a ser vituperados o perseguidos por la causa de Jesús, ¿okay? Por causa de Jesús, no es por otra cosa, ¿okay? Sino es por causa de Cristo Jesús, porque hemos creído en Cristo, porque predicamos a Cristo, porque vivimos en Cristo, y todo lo que hacemos, lo hacemos teniendo a Cristo como modelo, ¿no? Entonces Cristo para nosotros es la justicia, para nosotros es la verdad, para nosotros es el modelo que estamos siguiendo, y que es totalmente diferente a lo que el mundo nos presenta, el modelo que este sistema del mundo nos presenta, totalmente diferente. Y como yo he dicho anteriormente, vemos la bienaventuranza y vamos a ver que van en contra de lo que es el sistema del mundo, ¿no? Por eso esto también va a chocar con el mundo, nuestra vida, nuestro testimonio va a chocar con el mundo, porque no va a ser igual a lo que ellos están presentando. Y por supuesto nosotros nos vamos a poner en contra de aquellos principios que maneja el mundo y que son totalmente diferentes a lo que nos presenta Dios en su palabra y que pertenecen al reino de Dios, ¿no? Entonces cuando dice allí la palabra, dice por mi causa os vituperen, esta palabra vituperar, ¿no? Significa censurar, reprobar, ¿ok? En la traducción lenguaje actual lo traduce como si los maltratan, ¿ok? Si por causa de Cristo son maltratados, si por causa de Cristo se burlan de ustedes, de ustedes, eso lo presenta la NTV, ¿ok? Nueva Traducción Viviente, lo traduce como burlarse, ¿ok? Si se burlan de ustedes, si los maltratan por mi causa, está diciendo Jesús, ¿no? Si son censurados o reprobados por mi causa, siéntanse felices, ¿ok? Siéntanse felices porque algo está pasando allí, o sea, estamos dando donde deberíamos dar. Eso quiere decir que estamos viviendo lo que Cristo nos está pidiendo que vivamos y estamos imitándolo en todo esto, porque el mejor modelo que tenemos y el mejor ejemplo que tenemos en todo esto se llama Jesucristo. ¿Y cuántas cosas no vivió Cristo? ¿Okay? Fue vituperado, fue perseguido, hasta llevarlo a la muerte, ¿no? Entonces, Cristo sufrió todo esto, Cristo padeció todo esto, y ahora le está diciendo a sus seguidores, tanto en aquellos tiempos como también a nosotros, nos dice, siéntanse felices cuando ustedes son reprobados, cuando ustedes son censurados, cuando ustedes son maltratados, cuando se burlen de ustedes por causa de mí, ¿no? Entonces, esto es algo que a nosotros también nos lleva a comprender esto, ¿ok? ¿Cómo somos felices cuando se burlan de nosotros? Si sentimos esa felicidad, si sentimos la felicidad cuando nos persiguen, ¿ok? Aquí es donde se nos prueba, pues, se nos prueba nuestro carácter, aquí se nos prueba también si realmente estamos conectados con el reino de Dios o solamente estamos viviendo una vida religiosa o una vida light en Cristo y no estamos comprometidos con Él. ¿Okay? Esto es importante, por eso hay una gran diferencia allí en lo que Cristo presenta de ser un verdadero discípulo de Él con lo que el mundo está presentando. Ahora, otro mejor ejemplo tenemos en el apóstol Pablo. Y fíjense, vamos a ir a unos pasajes que yo quiero invitarles. Pero antes de eso, vamos a ir a Primera de Pedro 4, versículos 14 al 17. 4, 14, 17, que el mismo apóstol Pedro habla sobre esto. Fíjense. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 14 y 17. 14 y 17. 4, 14 y 17.
Fíjense lo que dice allí. ¿Ya lo tienen? Digan amén. Amén. No, bueno, levanten las manos. No los escucho, pero ahí les veo en la boca también. Yo leo también los labios. Dijo Milagro, amén. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dice el apóstol Pedro. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, fíjense que el mismo apóstol Pedro está hablando acerca de una bienaventuranza también. Y la bienaventuranza que él expone, que es la misma que Cristo presenta aquí en esta bienaventuranza que vemos, es ser vituperados, ¿ok? Es ser maltratados o que se burlen de uno por causa de Cristo. Dice, por el nombre de Cristo. Soy inmensamente feliz, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces vemos que el mismo apóstol Pedro apeló o apela allí a las bienaventuranzas y usa esta bienaventuranza y se les muestra a los mismos hermanos porque ellos están en tiempo de persecución, están en tiempo de ser vituperados por causa de Cristo. Entonces él también da palabra de ánimo, de esperanza a los hermanos para que se mantengan firmes y constantes en su fe en Cristo y nada ni nadie nos haga retroceder, ¿eh? Entonces le dice, no se le olvide que más bienaventurado es ser vituperado por causa de Cristo. Siéntanse felices si son vituperados por causa de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo también nos presenta su vida en 1 Corintios 4, 9 al 14. 4 de 1 Corintios 4, versículo 9. 4, 9 al 14. Eso es lo que dice el apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 4, versículos 9 al 14. Lo que dice el apóstol Pablo allí en estos versículos. Capítulo 4, versículo 9 al 14 de 1 Corintios dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. ¿Ok? Entonces fíjense cómo el apóstol Pablo presenta la vida de los mismos apóstoles, que no fue fácil. ¿Ok? Fue una vida muy turbulenta, donde pasaron muchas situaciones muy difíciles. Y él dice, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como escoria del mundo. Es decir, está diciendo, esa palabra escoria significa basura, ¿ok? Basura en el mundo. Fíjense cómo, ¿por qué el apóstol Pablo dice esto? ¿Por qué dice que es como decir, la basura no tiene importancia, no tiene valor, ¿okay? No tiene sentido dentro del mundo? Entonces está diciendo como, el mundo nos tiene, es el mundo, no es que ellos se sientan así, no es que ellos se vean así, no, el mundo, el concepto que maneja acerca de los apóstoles que son escoria. ¿Okay? Entonces, es interesante ver
que esto es importante, porque se nos vitupera, porque se nos persigue por causa de Cristo, ¿ok? Y el mismo apóstol está anunciando allí, bueno, esto viene como parte de ese andar y ese caminar, eso está unido, hermano, por eso Jesucristo lo une en las bienaventuranzas. Esto es parte del paquete, del kit que nos presenta Jesús en el Evangelio, ¿ok? Eso viene incluido dentro de ese kit del Evangelio y que nosotros hemos decidido creer y vivir ahora y seguir a Cristo, y eso está dentro de ese kit. Entonces, vamos a ser por el mundo, ¿ok? Vamos a ser perseguidos, se van a burlar de nosotros, nos van a maltratar. ¿Por qué? Porque el mundo está totalmente desconectado a lo que tiene que ver con Dios. Y por supuesto va a ir en contra de lo que tiene que ver con la verdad. Y nosotros vamos con la verdad y la justicia, y el mundo no va hacia esa dirección. Por eso es totalmente contrario, ¿no? Entonces el mundo se va a levantar y se levanta en contra de todo aquel que esté luchando por una justicia o luchando por la verdad y todos esos principios, valores que Cristo nos presenta acerca del reino de Dios. Entonces el mundo se va a oponer porque es totalmente contrario. Entonces ahí se van a levantar, ¿ok? Y se levanta contra aquellos que han decidido seguir a Cristo, ¿ok? Entonces esto es importante tomarlo en cuenta, y porque viene ese maltrato, porque viene esa persecución. El mundo no conoce ni quiere a Dios, ¿ok? El mundo no conoce ni quiere a Dios. Jesús dijo a sus seguidores en Juan 15, vamos a buscar en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 21 al 24. Juan 15, 21 al 24. Fíjense lo que le dice Jesús allí, 15, 21 al 24. Dice el versículo 21, Juan 15, versículo 21 al 24, dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Y quién lo envió? El Padre, Dios, ¿no? Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa para su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece, ¿no? Y el 24 dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Por qué? Porque Cristo comienza a denunciar su pecado, porque Cristo comienza a descubrirlos, ¿ok? Porque Cristo comienza a anunciar la verdad que va en contra del engaño y la mentira del mundo, ¿no? Entonces, el mismo Cristo anuncia allí porque el mundo nos aborrece, porque el mundo nos vitupera, porque el mundo nos persigue. Y él dice allí, porque no conocen al que lo envió, porque no conocen al Padre, no conocen a Dios, ¿okay? Entonces, por supuesto, el mundo está inmerso en su pecado, en su desobediencia. ¿Y qué hace Dios? Dios confronta a la humanidad, al ser humano en este mundo, lo confronta con su pecado. Entonces, cuando el hombre es descubierto y se le confronta su pecado, por supuesto, eso no le va a gustar. Y va a buscar la manera de perseguir, va a buscar la manera de hacer daño, porque se le está descubriendo, ¿okay? Su mentira, su engaño y todo lo que está viviendo de esa vida de pecado, ¿no? Por eso es que cuando nosotros que vamos con la verdad, con la justicia, que aprendemos acerca de Cristo, entonces nos vamos a encontrar con rechazo del mundo, nos vamos a encontrar con el maltrato del mundo, nos vamos a encontrar con la burla del mundo, y la persecución. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando o confrontando a aquellas personas que están en esa vida de desobediencia, de pecado a Dios, y no quieren eso, no quieren que le descubran su mentira, ¿no? O su engaño. Ahora, el apóstol Pablo también escribió en Colosenses 1:24, él dice allí, voy a leer aquí lo que tengo aquí que anoté de este versículo, Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Okay? Vuelvo a leer, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él está padeciendo, está sufriendo por causa de Cristo y por causa de la iglesia.
Y el mejor ejemplo que tenemos también de este modelo de ser perseguido, de ser maltratado y que se burlaron fue el apóstol Pablo. ¿Okay? En toda su vida vemos al apóstol Pablo padeciendo, sufriendo por causa de Cristo y por causa de la iglesia, ¿no? Es contra Cristo que el mundo está y se ha levantado. Es contra Cristo y su verdad. Es contra Cristo y el Evangelio. Es contra Dios, ¿okay? Que el mundo se ha levantado. Y se levanta en contra de todo aquel que también sigue a Cristo. Por eso no nos debemos extrañar cuando el mundo se levanta en contra de nosotros, nos vituperan, nos persiguen. ¿Por qué? Porque nosotros nos identificamos con Cristo y nosotros estamos mostrando la vida en Cristo a través de nuestra vida, ¿okay? Y que el mundo está viendo esto. Entonces, por supuesto, no solamente van a atacar a Cristo, sino que no solamente van a atacar a Cristo, sino nosotros corremos también la misma situación que Cristo vivió, ¿okay? De sufrimiento, de padecimiento, por causa del reino de Dios, por causa de lo que él tenía como principio y valores, ¿no? De ese reino. Entonces, también el mundo nos va a lanzar a nosotros. Ese sistema del mundo que iba en contra de Cristo también se lanza contra nosotros y va en contra de nosotros porque estamos predicando y estamos viviendo lo que es la verdad y la justicia de Cristo Jesús. ¿Okay? Pablo también escribió, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. No puse aquí la cita, pero después yo se la busco. Creo que es en Filipenses que aparece, ¿no? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. El apóstol Pablo estaba claro que lo que él iba a vivir, lo que iba a padecer, era parte del pago de ese precio por su decisión de seguir a Cristo. ¿Okay? Y entonces él dice allí que no solamente quería conocerle, sino también hasta participar en sus padecimientos. Lo que Cristo padeció, él también quería padecer, ¿no? Y así fue. Y así Pablo padeció también. Él padeció persecución, maltrato, se burlaron, hasta que lo llevaron a la muerte. ¿Okay? Entonces, para Pablo eso era una bendición y un privilegio poder ser parte de ese grupo que estaba entrando en esa situación, en esa condición de persecución, de burla, ¿no? De maltrato. No debemos buscar, por supuesto, el martirio. La idea es que nosotros no tenemos que buscar el martirio, ¿no? Eso es sería algo muy extraño, pero tampoco debemos huir de él, porque el martirio puede llegar por causa de Cristo. ¿Okay? No buscarlo, pero tampoco huir de él. Y cuando nos hallamos en medio de él, no nos echemos atrás, no retrocedamos, sigamos firmes si estamos siendo perseguidos por causa de Cristo. ¿Okay? Nos mantenemos fieles a él y hemos creído en él. La persecución va seguida de una promesa también. Entonces, fíjense allí, el versículo dice en Mateo 5, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Okay? Y eso le pasó a Pablo cuando iba a varias ciudades a predicar. Muchos de los judíos radicales que estaban en contra del mensaje que Pablo estaba predicando y que estaban viendo que sus sinagogas, sobre todo los líderes espirituales, sus sinagogas se estaban quedando vacías porque los judíos que estaban allí estaban creyendo, comenzaron a difamar y comenzaron a levantar mentiras en contra de Pablo, a decir un montón de cosas que no eran verdad. Y de por sí ellos hacen, sus líderes espirituales, los fariseos, hacen que a Pablo lo lleven a Roma en ese momento al que estaba dirigiendo el Imperio Romano en la zona donde él estaba, para que sea juzgado. ¿Okay? No solamente ellos buscaban que fuera juzgado, sino que sufriera la muerte. ¿Okay? Por supuestamente unos argumentos que ellos habían levantado que todavía le pedían prueba de esto y ellos no tenían prueba. ¿Por qué? Porque todo eso era mentira, lo que habían levantado en contra del apóstol Pablo. Era mentira. Ellos lo que querían era que a Pablo lo llevaran a la muerte y a veces hasta sin juzgarlo. Pero Pablo sabía y conocía las leyes, ¿no? Y Pablo apeló a varias instancias para que no hicieran lo que estos líderes judíos querían hacer, de matarlo injustamente, por engaño, por mentira, ¿no? Y eso es interesante ver en el apóstol Pablo cómo él padeció todo esto, ¿no?
y sufrió todo esto. Y de por sí él va apelando hasta que llega a Roma, ¿okay? Porque estos líderes religiosos le estaban montando una trampa y estaban usando el engaño. Y es lo que Jesús dice allí, ¿ok? Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, ¿ok? Y esto es fácil que se mueva y se levante en el mundo, donde no hay temor de Dios, donde Dios no aparece en ningún lado. El mundo puede levantar acusaciones falsas, puede hacer muchas cosas en contra de aquel que sigue a Cristo, mintiendo para tratar de sacarlo del camino, ¿no? Nosotros debemos estar claros en esto. Ahora, el apóstol Pablo dijo en Romanos 8:18, fíjense lo que buscan ahí en Romanos 8:18, lo que dice el apóstol Pablo allí. 8:18. Él dice allí, pues, Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo está diciendo, esto es nada comparado con lo que vamos a recibir y lo que vamos a disfrutar en la gloria. ¿Okay? Lo que vamos a recibir de parte de Dios. Eso no se puede comparar. ¿Okay? Entonces, esto es algo importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Si vamos a la Biblia, vamos a encontrar muchos personajes bíblicos que padecieron, ¿okay? Como el caso de José, cuando padeció la persecución, la venta de sus hermanos, todo lo que él padeció. Pero fíjense que él sufrió, pasó momentos muy difíciles, pero ¿dónde lo puso Dios? ¿Cómo trabajó Dios en todo esto? Aunque vemos que fue malo, fue difícil para él, pero fíjense cómo Dios cambió todas las cosas. Y al final, ¿cómo termina José? Siendo el primer ministro de una nación que no era su nación, como era la nación de Egipto. ¿Okay? Pero él padeció, él sufrió, pero se mantuvo fiel, confiando en Dios, ¿no? Ahí se agarró fuerte de Dios. El caso de Daniel también. Cuando se encuentra en el foso de los leones, esos animales hambrientos allí, cuando el rey lo lanza allí. Y sin embargo, vemos el fin de Daniel. Dios lo saca, Dios impide que estos animales lo devoren, ¿ok? Y el rey lo saca de allí. ¿Y cuál fue la posición? ¿A dónde lo llevó Dios? A ser el primer ministro también de Babilonia, ¿ok? Otra nación que no era su nación. Pero todo esto, vemos allí que pasó también sus momentos muy difíciles, pasó momentos hasta casi de morir, pero sin embargo Daniel se mantuvo fiel y confiando en Dios. Y Dios lo puso después, Dios lo sacó de esa condición, de esa situación y lo puso en alto, ¿no? El caso de Jeremías también fue echado en el calabozo, ¿ok? Un calabozo cubierto de barro por llevar una vida recta. Y sin embargo, al final, Dios lo levanta como un profeta honorable, ¿ok? Un profeta que hoy día podemos ver su libro, profeta Jeremías, quien Dios lo levantó también. Vemos cómo Dios trató, a pesar que pasó por momentos muy difíciles, a pesar que pasó momentos de persecución, de sufrimiento, Dios lo levantó para poner en lugar seguro. ¿Ok? Y le dio promesa, cumplimiento de promesa. Ahora, fíjense, el versículo 12 dice, gozaos y alegraos. ¿Okay? Esta palabra gozaos, que significa en el original, el kairo, significa en griego, estar realmente alegres. Estar realmente alegres. ¿Okay? Es como cuando uno va a un juego de béisbol, si te gusta el béisbol, de fútbol. ¿Okay? Eres un fanático de alguno de esos equipos y de repente tu equipo o mete un gol o tu equipo mete un jonrón X. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Tú te vas a poner a llorar o te vas a poner a lamentarte ahí porque metió un jonrón, porque metió un gol? No, tú te vas a saltar de alegría, vas a celebrar porque, oye, tu equipo está ganando, o está dando la guerra allí al otro equipo, ¿no? Entonces, fíjense, aquí vemos que el sentido es celebrar en alto, con alegría y con gozo por lo que estás pasando. Ahora uno diría, ¿cómo me voy a alegrar yo de esa manera y celebrar porque me estén persiguiendo, porque se estén burlando, porque nos estén maltratando? Eso es digno de celebrar, eso hay que celebrar. ¿Ok? Y uno se pondría a pensar eso, porque es lo que está diciendo Jesús, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande.
Pero ¿por qué no vamos a gozar y no vamos a lograr? No por lo que estemos padeciendo, no por lo que estemos viviendo, sino por lo que vamos a recibir. ¿Ok? Y que también eso apunta a darnos la seguridad a nosotros que vamos por un buen camino. Cuando tú ves que te vituperen, que es maltrato o burla, te reprochen X o te persigan, tú debes pensar, wow, debo sentirme inmensamente feliz porque voy por el camino que Cristo trazó, estoy siguiendo las pisadas de mi Señor Jesucristo. Y por otro lado también eso me lleva a gozarme en medio de lo que estoy viendo, en medio de lo que estoy pasando. Entonces dice, gozaos y alegraos. No solamente usa la palabra gozo, sino también dice que nos alegremos. ¿Ok? Que nos alegremos, que celebremos. Está usando dos veces dos palabras que significan celebrar. ¿Ok? Significa una celebración. Y hay dos cosas por las cuales nosotros debemos gozarnos y alegrarnos. La primera, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hay un galardón, ¿okay? Para todos aquellos que puedan experimentar esta felicidad que Jesús nos menciona aquí. Ese inmensamente feliz por vivir y experimentar todas estas bienaventuranzas y especialmente teniendo en cuenta el versículo 11, ¿no? Ser vituperado y perseguido. Entonces, la primera cosa por la cual yo me voy a alegrar, me voy a gozar, es porque se me está asegurando un galardón, se me está asegurando que hay un premio para mí y que ese premio está en los cielos. O sea, eso no va a estar aquí. Y puede ser que aquí no recibamos nada. Puede ser que aquí no recibamos nada. Nos alegramos porque nos dieron los títulos donde estudiamos o si hicimos algún deporte y nos ganamos un trofeo. Amén. Pero eso va a quedar aquí. Eso es temporal. Pero se imaginan recibir de parte de Dios un galardón, un premio allá en el cielo. ¿Ok? Eso es algo maravilloso y hermoso, que es lo que nos lleva a nosotros en estos momentos de vivir, ser vituperado y perseguido. Nuestra mente debe irse a más allá de lo que estemos experimentando en el momento por causa de Cristo. Debemos ir más allá a lo que vamos a recibir, ¿okay? A lo que vamos a obtener de parte de Dios, que es eterno, no es temporal, es eterno. Jesucristo mismo dice que nuestro tesoro está en el cielo, que tenemos un tesoro en el cielo. El mismo Pedro nos dice que nosotros tenemos una esperanza viva y que tenemos un tesoro que nadie puede tocar, que nos corresponde a cada uno de nosotros que hemos decidido creer en Cristo y seguir a Cristo. Eso está guardado allí. ¿Okay? Entonces, eso es lo que a mí me debe dar alegría y gozo, pensar en que, wow, lo que voy a obtener de parte de mi Padre, lo que voy a recibir de parte de Él, y eso me incentiva a seguir adelante, a perseverar y a mantener firme en lo que he creído y en lo que estoy llevando. Y lo segundo, dice, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, nos está diciendo, ustedes no son los únicos que están viviendo este padecimiento, estas aflicciones, todo esto que ustedes están pasando. No son los únicos, porque ya los profetas en la antigüedad vivieron todo esto. Ellos experimentaron todo esto. Ellos pasaron por todo esto, ¿ok? Y que quedan escritos y aparecen, algunos de ellos aparecen también en Hebreos capítulo 11, donde vemos allí de los héroes de la fe, y entre esos algunos profetas que están allí, que padecieron, vivieron situaciones muy difíciles. ¿Okay? Entonces Jesús está diciendo allí que lo segundo es ver que hay otros que pasaron por esto. Y es como decir, siéntase dignos, siéntase privilegiados porque ustedes son parte de este grupo que también vivieron toda esta situación y que muchos de ellos murieron. Y entre esos los apóstoles y todos aquellos que han muerto por la causa de Cristo. Y que han muerto por ser perseguidos, ¿eh? por ser maltratados, porque se han burlado de ellos a través de la mentira y han hecho cosas en contra de ellos por causa de Jesús. ¿Okay? Y esa lista es grande. Además, los profetas, hay muchos más. Ahora se imaginan todos los que han muerto manteniéndose firmes, disfrutando esa felicidad que Cristo le da y que ya están con Él, ¿no? Entonces, esto es importante cuando Jesucristo dice esto y Él nos alienta, y nos anima que hay dos cosas que debemos tener presente cuando pasamos por estas dificultades, estos padecimientos. Uno, saber que tenemos un galardón ya preparado por Dios para ser entregado en el cielo, ¿no? Para todos aquellos que se mantengan perseverantes. Y hay algo también interesante, porque
Cuando dice que los profetas que fueron antes de vosotros, Cristo lo que quiere decir aquí es, si tiene usted alguna duda acerca de su salvación, si se pregunta si está en el reino de Dios, la persecución por parte de los que no son creyentes en su vida le convencerá por encima de toda sombra de duda de que usted le pertenece a Dios. Porque le están haciendo a usted exactamente lo que le hicieron a los que Dios llamó como profeta. Interesante. Si tú no estás seguro de tu salvación, esta parte de la persecución, del maltrato, de la burla, esto te está llevando a ti a entender para que quites toda sombra de duda de que realmente tú eres una persona que eres salva por Cristo, has llegado a creer en Cristo y perteneces al reino de Dios. ¿Por qué? Porque te identificas con aquellos que padecieron antes de ti, que fueron los profetas. Y eso es lo que está llevando a Cristo a entender allí. ¿Okay? Estos profetas por fe creyeron en Dios, vivieron todo lo que vivieron, pasaron y soportaron todo lo que soportaron, pero se mantuvieron firmes creyendo en Dios y murieron por la causa de Dios, su fe en Dios. Entonces, él también, Jesús está trasladando eso aquí, diciendo, bueno, ustedes tienen que mantenerse igual, con su fe, con su confianza en el Padre y manteniéndose firmes, seguros en lo que han creído, aunque los vituperen, aunque los critiquen, aunque los persigan, ¿okay? Aunque sufran lo que sufran, manténganse firmes, porque uno, van a tener un galardón y por otro lado, van a ser identificados también como los profetas. ¿Okay? Que Dios lo vio en su fidelidad, en su fe, en su constancia, en su perseverancia, a pesar de todas las aflicciones, todo lo que padecieron y vivieron por causa de Dios y proteger y presentar lo que es la verdad y la justicia de Dios. ¿Okay? Entonces, eso nos lo está llevando también Jesucristo a entender que también entramos en ese canal y eso debe darnos a nosotros esa seguridad. Vamos bien, voy bien. Si estoy se están burlando de mí por causa de Cristo, me están criticando por causa de Cristo, me están persiguiendo, me están maltratando por causa de Cristo, eso quiere decir que voy por buen camino. ¿Okay? Ya Cristo me lo dijo. Por eso esto no nos debe sorprender. Que se burlen de nosotros, que nos maltraten, nos persiguen, no debe sorprender, porque ya Cristo nos prepara para esto. Cristo nos prepara. Y eso es lo que está haciendo Cristo en este momento. ¿Okay? Ok, ya se me está acabando el tiempo aquí. Vamos a entrar al segundo tiempo y como hemos hecho anteriormente, el segundo tiempo lo toca a ustedes, es de ustedes. ¿Okay? Para que ustedes también hagan sus comentarios, presenten lo que investigaron y podamos sacar algo bueno de este tiempo, de este estudio. ¿Okay? Se nos acaba el tiempo, pasamos al segundo tiempo con el mismo link, ¿okay? Para que tengan presente bien. Entonces, esto es algo muy importante, terminando esta frase, hermano, de esta bienaventuranza, entender que por causa de Cristo podemos padecer vituperio, podemos ser perseguidos, pero esto no nos debe afligir, porque esto quiere decir que vamos por el buen camino y vamos siguiendo las pisadas de Cristo y porque otros también padecen.